Y para que la crisis energética y la guerra no detengan la marcha de nuestra economía, ni tampoco rebajen el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, el Gobierno no ha parado de trabajar ni un instante a lo largo de estas semanas desde la invasión. Dentro y fuera de las fronteras, escuchando a los ciudadanos, dialogando con los sectores afectados, con el resto de instituciones, en particular con las comunidades autónomas y también con los grupos parlamentarios que tienen que convalidar este plan de choque en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. El resultado de este plan de choque, que hoy les avanzo y que mañana aprobaremos en el Consejo de Ministros, cuenta con 5 ejes. El primero, medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las personas desplazadas, a los refugiados y refugiadas y la ayuda humanitaria. En segundo lugar, medidas para apoyar al tejido empresarial y económico. En tercer lugar, medidas en materia de transportes. Muchas de ellas ustedes ya las conocen porque fueron objeto de acuerdo con los transportistas la pasada semana. En cuarto lugar, algo muy importante, que son las medidas en materia de ciberseguridad. Y, por último, medidas en materia de energía, donde, evidentemente, lo más importante es el acuerdo logrado el pasado viernes en Bruselas. Creo que es un plan serio, ambicioso, complejo, evidentemente, porque la crisis es asimétrica y, por tanto, tenemos que afectar sobre determinados sectores. Pero el plan de respuesta que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que va a durar hasta el próximo 30 de junio tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas de nuestro país. Por tanto, 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y sobre nuestras empresas. Hasta el 30 de junio, 16.000 millones de euros. Entrando en las medidas del primer eje, vamos a centrar los esfuerzos en la protección de las familias, en especial de los más vulnerables, y en concreto quiero citar las siguientes medidas. En primer lugar, la subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias, no solamente a determinados sectores, sino a todas las familias, y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores y quiero agradecerles ese compromiso con su país. En segundo lugar, en el ámbito laboral vamos a tomar medidas para proteger el empleo, evitando el despido, y además las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna, como los ERTEs, que también han funcionado durante la pandemia. En tercer lugar, en materia de vivienda y de forma excepcional, para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias, las revisiones de los alquileres durante los próximos 3 meses tendrán un límite del 2%. Y además, para ayudar a las familias más desfavorecidas, el Gobierno de España aumentará un 15% durante los próximos 3 meses la cuantía de la ayuda del ingreso mínimo vital. Y del mismo modo, más de 600.000 familias adicionales podrán acogerse al bono social eléctrico, llegando así a los casi 2 millones de hogares protegidos con este bono. Y por último, como ya conocen, extendemos hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz. En concreto, lo saben ustedes, el tipo de IVA seguirá al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto de la generación eléctrica. El siguiente eje son las propuestas, son las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial. Como les he dicho antes, el Gobierno va a aprobar una nueva línea de avales de crédito ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y de los combustibles. Y se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. Y también vamos a aprobar un importante paquete de ayudas valorado en torno a 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería y unos 68 millones de euros para el sector de la pesca y la acuicultura. Y en relación con la industria gran consumidora de energía, muy importante en nuestro país, vamos a incrementar el volumen de recursos para compensar los peajes en un 80% y para alcanzar el máximo en la compensación del CO2, también vamos a reforzar las ayudas directas al sector, lo que va a suponer un paquete específico para este sector de en torno a 500 millones de euros. Y además,
el plan de respuesta contiene otras ayudas y medidas adicionales específicas para el sector industrial, el sector exportador y el sector de la cultura, que mañana en el Consejo de Ministros explicitaremos. Paso a continuación a desarrollar las medidas en materia de transporte. Medidas, como saben, acordadas con las principales asociaciones del sector, que van a suponer una inyección de más de 1.000 millones de euros en este sector. En primer lugar, lo que hacemos es que el sector sea el principal beneficiario de esa rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible. En segundo lugar, como saben ustedes, con un fondo de 450 millones de euros para otorgar ayudas directas a las empresas del transporte, de las mercancías, de los pasajeros, en función del tipo de vehículo. Para que se hagan ustedes una idea, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta, 300 euros por vehículo ligero, es decir, taxis, VTCs, ambulancias. Y, en tercer lugar, acortaremos de 3 meses a 1 mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos para aumentar la liquidez de los profesionales. Y, por último, aprobaremos una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo, como ya hicimos con los agricultores, con los ganaderos, en la Ley de Cadena Alimentaria. En materia de ciberseguridad, las actuaciones se van a centrar en 3 ejes principales de acción. En primer lugar, vamos a aprobar un nuevo plan de ciberseguridad a escala nacional, dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, que contempla más de 150 actuaciones esenciales para garantizar la ciberseguridad a escala nacional. En segundo lugar, se va a constituir un centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración General del Estado y también de sus organismos públicos. Y, en tercer lugar, vamos a fortalecer la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G, capaces de prestar servicios imprescindibles en varios ámbitos, como es, por ejemplo, el del transporte, la energía o el de la medicina. Y, finalmente, las medidas en materia energética. Como saben, la semana pasada, el pasado viernes, el Consejo Europeo reconocía la excepción ibérica y, por tanto, la posibilidad de que sus dos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal, pudieran adoptar medidas excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios, dada la condición especial de la península ibérica como una isla energética. Pues bien, esta misma semana, ambos países, les anuncio, vamos a presentar a la Comisión Europea una medida excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad. Con esta medida, que no supone subvencionar al gas, que no rompe los incentivos para las renovables, que es uno de los principales objetivos del Gobierno de España, tampoco los flujos eléctricos entre países y que, en definitiva, no distorsiona el mercado de la electricidad de Europa, nos va a permitir a ambos gobiernos, a la península ibérica, rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata. Tengo, señoras y señores, el convencimiento de que la aprobación por parte de la Comisión Europea se va a producir en un muy breve plazo de tiempo y al día siguiente será aprobada en el Boletín Oficial del Estado con efectos inmediatos sobre las facturas de la luz de nuestros conciudadanos. La segunda medida es la actualización del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovables. Cogeneración, residuos, en definitiva, el conocido como RECORE. Esta medida supondrá una rebaja de cargos del sistema eléctrico de en torno a 1.800 millones de euros este año y lo que nos va a permitir es que dichos cargos se reduzcan hasta el 55% en el año 2022. Con ello, vamos a reducir aún más el precio final de la electricidad, lo que, sin duda alguna, va a aliviar el esfuerzo que está realizando la ciudadanía, las industrias y las empresas en nuestro país. En tercer lugar, se va a extender hasta el 30 de junio el mecanismo que debe reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales, con ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo, mejor dicho, a las directrices europeas. Quisiera subrayar que estas 3 importantes medidas van a ser también completadas con otras medidas regulatorias para fomentar y para acelerar el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y garantizar el suministro energético. Nunca como ahora somos tan conscientes de que la autonomía energética se basa sobre todo en esa, triple alianza entre el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y la eficiencia energética. En definitiva, señoras y señores,
el plan de choque de respuesta a la guerra son un conjunto de medidas que van a servir para proteger a los sectores, a los ciudadanos más afectados, para repartir de forma justa los efectos de la guerra y para preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo que habíamos iniciado ya hace meses.